El día de hoy veremos la Ley del Seguro Social de la materia optativa Salud en el Trabajo y Marco Legal del grupo 2663. Mi nombre es Paula Mateos Pérez y yo les voy a presentar nuestro objetivo y introduciré un poco del tema. Lo que veremos el día de hoy va a ser el objetivo primeramente, una breve introducción, el desarrollo en el cual veremos los artículos principales que hablan de salud e higiene dentro del trabajo y las conclusiones. Primero que nada, se planteó como objetivo de aprendizaje identificar y analizar los artículos correspondientes en materia de seguridad e higiene dentro de la Ley del Seguro Social. La salud es una función habilitadora que permite a las personas alcanzar otras metas. Debido a esto, la OMS considera la promoción de la salud como un elemento esencial en el trabajo. Por lo tanto, el IMSS, además de proporcionar servicios de salud a los trabajadores, marca las obligaciones y derechos con respecto a seguridad e higiene dentro del trabajo que deben acatar tanto patrones como trabajadores. Bueno, y ya hablando un poquito acerca de la Ley del Seguro Social, esta fue creada en 1995 bajo el mandato del entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León. A grandes rasgos, la ley se compone de 5 títulos en los que se abordan diferentes rubros del seguro social. Dentro de sus apartados podemos ubicar algunos artículos relacionados a la seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, antes de pasar a ello, es importante reconocer algunos aspectos generales de esta ley que se ubican en el título primero, Disposiciones Generales. En primer lugar, tenemos que esta ley, así como los artículos que la componen, son de observancia general. Es decir, su cumplimiento es obligatorio en todo el territorio nacional. Por otra parte, el propósito de esta ley es garantizar el derecho a la salud para los trabajadores y la población en general. Bien, ¿quién garantiza la seguridad social? Pese a que el IMSS sea el organismo encargado de la seguridad social y demás funciones que veremos más adelante, quien tiene que hacer valer la seguridad social de la población son las diferentes entidades del país por medio de sus diferentes dependencias. A continuación veremos algunos de los apartados o artículos más relevantes en materia de seguridad e higiene laboral encontrados dentro de la Ley del Seguro Social. Acerca del seguro social. Bueno, el seguro social, así como los servicios de salud que están implícitos dentro de él, son facilitados y llevados a los trabajadores gracias al Instituto Mexicano del Seguro Social, por sus siglas IMSS. Esta institución fue creada el 19 de enero de 1943 por el entonces presidente Manuel Ávila Camacho. Esto con el fin de garantizar el acceso a los servicios de salud integral en los trabajadores en México, así como a sus familias. En esta ley, la Ley del Seguro Social, en el artículo 4 se entiende el seguro social como un instrumento básico para la seguridad social y para el bienestar de los trabajadores y sus familias. La seguridad social tiene el fiel propósito de garantizar el derecho a la salud de todos los mexicanos y mexicanas. Asimismo, se establece que este servicio es de carácter nacional y pese a que el IMSS se creó desde 1943, es en esta ley que se establece que la organización y administración del seguro social estará a cargo de esta institución, es decir, el IMSS. ¿Qué obligaciones tiene el IMSS con el trabajador? Estas se especifican dentro del artículo 251, y entre estas están difundir conocimientos y prácticas de previsión y seguridad social, expedir lineamientos de observancia general para la aplicación para efectos administrativos de esa ley, administrar los seguros de riesgo de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, guarderías y prestaciones sociales, salud para la familia, adicionales y otros, recaudar y cobrar las cuotas de los seguros de riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, guarderías y prestaciones sociales, salud para la familia y adicionales y los capitales constitutivos, así como también determinar la existencia, contenido y alcance de las obligaciones incumplidas por los patrones y demás sujetos obligados en los términos de esta ley. ¿Quién puede tener aseguramiento? Bueno, continuando con las generalidades del seguro social, ¿qué trabajadores tienen derecho al aseguramiento? Por disposición de esta ley, y como lo menciona en su artículo 12, las personas que gozan de aseguramiento obligatorio son todas aquellas personas que presten un servicio remunerado a un patrón, ya sea por medio de un contrato, ya sea de forma temporal o permanente,
Asimismo, también se menciona que los socios de sociedades cooperativas y personas trabajadoras del hogar tienen derecho al aseguramiento obligatorio. Por otra parte, en el artículo 13 se menciona que aquellos trabajadores que no gozan de un contrato, como lo pueden hacer artesanos, pueden unirse de forma voluntaria al Seguro Social, pagando este servicio. De acuerdo con la página de del IMSS, este costo está en función de la edad. Por ejemplo, de los 40 a los 49 años se paga un total de 9,550 pesos y este costo va aumentando conforme a la edad, de tal forma que de los 70 a los 79 años se paga 14,350. De acuerdo con esta ley, todo trabajador que reciba un salario debe de estar inscrito en el Seguro Social y debe de tener derecho a todas sus prestaciones. En este sentido, es obligación de los patrones registrar a sus trabajadores. ¿Qué obligaciones tienen los patrones dentro del Seguro Social? Son cubrir los recursos necesarios para financiar las prestaciones y los gastos administrativos del seguro de invalidez y vida, así como la constitución de las reservas técnicas, ser responsables de los daños y perjuicios que se causen al trabajador o a sus familiares por falta de cumplimiento de la obligación de inscribirlo o de avisar su salario real o los cambios que sufriera este, así como también, cada vez que contraten a un nuevo trabajador, solicitar su número de seguridad social y el nombre de la administradora que opere su cuenta individual. En caso de incumplimiento a las obligaciones, el trabajador tiene derecho de notificar al instituto perteneciente al seguro y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ahora, bien, para tener acceso a una incapacidad o pensión tiene que suceder algún accidente o enfermedad como resultado directo del trabajo. Esto último está relacionado con los denominados riesgos de trabajo que se mencionan en esta ley en el artículo 41. En esta ley se define como riesgo de trabajo todo accidente o enfermedad a los que esté potencialmente expuestos los trabajadores, esto por realizar sus labores. Por un lado, tenemos que un accidente se entiende como toda aquella lesión orgánica o perturbación funcional. Por ejemplo, en un restaurante podría ser sufrir algún corte provocado de utilizar algún utensilio punzocortante o quemarse con aceite. En cambio, la enfermedad de trabajo es todo aquel estado patológico derivado por alguna situación particular de trabajo. Un claro ejemplo podría ser aquellos trabajadores que tienen contacto con plomo, que a la larga podría ser causante de cáncer. Por otra parte, tenemos situaciones que no se consideran como riesgos de trabajo. En esta clase de casos, el trabajador sí recibe una atención médica, quirúrgica e inclusive farmacéutica, pero a su vez tiene otra clase de implicaciones legales que incluso pueden llevar a la pérdida del trabajo. Dentro de las situaciones que se mencionan en el artículo 46 que no se consideran como un riesgo de trabajo, destacan accidentes provocados por algún estado de embriaguez y también cuando el trabajador se encuentra bajo la acción de algún psicotrópico, narcótico o droga enervante. También si el trabajador se realiza alguna lesión, esto con el fin de obtener alguna incapacidad, si el accidente o incluso el incendio es producto de alguna riña o intento de suicidio. Y también si este incendio se realizó de forma intencional, no cuenta como un riesgo de trabajo. Esto último tiene otra clase de implicaciones legales un poco más serias, que como mínima consecuencia podría traer la pérdida del trabajo. Si el trabajador sufre un riesgo de trabajo. Ya que comprendimos los riesgos de trabajo, ¿qué sucede cuando se hacen realidad? Bueno, tenemos 4 artículos que resuelven esta respuesta: el 47, 55, 56 y 58. El artículo 47 nos menciona que el trabajador asegurado tendrá derecho a las prestaciones designadas por accidentes o enfermedades. Asimismo, si lamentablemente el accidente trae la muerte, sus beneficiarios tendrán derecho a las prestaciones del dinero, es decir, una pensión. En el artículo 55 se nos menciona que los riesgos de trabajo pueden producir incapacidad temporal, permanente parcial o permanente total, e incluso la muerte. En las 3 primeras, el trabajador tiene derecho a las prestaciones en especie y dinero que garantiza esta ley. Ahora bien, ¿cuáles son estas prestaciones? En el artículo 56 se nos mencionan las prestaciones en especie, que son cuando el trabajador ya sufre un riesgo de trabajo y tiene derecho a asistencia médica,
quirúrgica o farmacéutica. Asimismo, tiene derecho a servicios de hospitalización, aparatos, prótesis, ortopedia y rehabilitación, mientras que en las prestaciones de dinero, el trabajador tiene derecho, cuando se le hace una valoración al IMSS, a recibir el 100% del salario en caso de que reciba la incapacidad, y cuando recibe una incapacidad de forma permanente, tiene derecho a una pensión mensual. Prevención de riesgos de trabajo. La mejor forma en que los accidentes no tengan lugar es por medio de la prevención. Los artículos que abordan esta temática son del 80 al 83. En el artículo 80, el IMSS tiene el deber, o mejor dicho, está facultado para proporcionar servicios preventivos que ayuden a la disminución de riesgos de trabajo. Todos estos programas deben promoverse y apoyar a las acciones preventivas del riesgo en las empresas, por lo menos de hasta 100 trabajadores, como mínimo. Por otra parte, coordinarse con otras dependencias, como es la Secretaría del Trabajo y Prevención Social. Para ello es necesario la realización de investigaciones que estime sobre los riesgos de trabajo, así como técnicas y prácticas que los prevengan. Esto se menciona en el artículo 82. En este sentido, es responsabilidad de los patrones cooperar en las investigaciones con el IMSS, facilitando la realización de los estudios, proporcionando datos y colaborando con la modificación de los hábitos, asimismo como la difusión de estos datos. Esto lo garantiza el artículo 83. Medicina preventiva. Bueno, también existe lo que se denomina medicina preventiva, y esto está amparado por el artículo 110 y 111. La medicina preventiva tiene el propósito de proteger la salud, previniendo enfermedades y accidentes. Estos servicios se llevan a cabo, dentro de los servicios que se llevan a cabo, está la rehabilitación de la discapacidad, estudios epidemiológicos, campañas sanitarias, entre otros. ¿Cómo se logra esto? Bueno, el IMSS tiene que coordinarse con la Secretaría de Salud y organismos públicos para el diseño y la aplicación de estos programas. Dentro de la ley del Seguro Social hay artículos que ayudan a los trabajadores o trabajadoras que tengan hijos o hijas menores de edad. Entre estos artículos están el artículo 201, que especifica que se deben cubrir los cuidados durante la jornada de trabajo de las hijas o hijos en la primera infancia de las personas trabajadoras mediante el otorgamiento de las prestaciones establecidas. El artículo 203, el cual especifica que los servicios de guardería infantil serán proporcionados por el instituto en los términos de las disposiciones que al efecto expida el Consejo Técnico. El artículo 204 establece que el instituto establecerá instalaciones especiales localizadas en relación a los centros de trabajo y de habitación y en las localidades donde opera el régimen obligatorio. El artículo 205 especifica que tendrán derecho a los servicios de guardería las personas trabajadoras aseguradas durante las horas de su jornada de trabajo. El artículo 206 detalla que los servicios de guardería se proporcionarán a los menores que se refiere el artículo 201 desde la edad de 43 días hasta que cumplan 4 años de edad. Por último, el artículo 212 establece que los patrones tienen la obligación de cubrir el financiamiento de las prestaciones de la guardería, esto independientemente de que tengan o no trabajadores de los señalados en el artículo 201 a su servicio. Respecto a la Asamblea General, el artículo 273 indica que a más tardar el 30 de junio de cada año se debe entregar un informe dictaminado por un auditor externo que incluya la situación financiera y actuarial de los seguros ofrecidos por el instituto, los posibles riesgos, las contingencias y pasivos que se están tomando en cada seguro, la capacidad financiera del instituto para responder a ellos en función de los ingresos obtenidos y también las reservas que se tienen disponibles. Se debe informar también la estimación de riesgos y se deben considerar los ciclos económicos que intervienen en los tratamientos y medicamentos que se van a necesitar, además de la situación macroeconómica o cualquier otro factor que influya o afecte la capacidad del instituto para cumplir con sus compromisos respecto a este tema.
En el artículo 304, en la sección A, se mencionan cuáles son las infracciones que se pueden presentar ante esta ley, como por ejemplo, no dar aviso al instituto de los riesgos de trabajo presentes, ocultar su ocurrencia, no llevar registro de los riesgos de trabajo o no mantener estos registros actualizados. También se puede ser acreedor a una infracción si no se presenta en la revisión anual obligatoria de la prima de los seguros de riesgo de trabajo o si se hace de forma extemporánea, con datos falsos o que se encuentren incompletos. En la sección B del mismo artículo, se señala cómo se van a sancionar estas infracciones de la sección anterior. Las multas pueden ir desde un importe de 20 a 200 veces el salario mínimo diario general vigente en el Distrito Federal, en el primer caso de no dar al instituto el aviso correspondiente y completo de los riesgos de trabajo. O también se puede multar con un importe equivalente de 20 a 350 veces el salario mínimo diario en caso de no presentar la revisión anual obligatoria. En conclusión, la ley del Seguro Social, podemos encontrar las obligaciones de los patrones hacia los trabajadores y las multas de las que pueden ser acreedores con el objetivo de que éstas sean cumplidas y se pueda resguardar la seguridad de cada uno de los beneficiarios. De igual manera, los trabajadores, todo aquel que goce del servicio del Seguro Social, puede conocer las leyes que lo protegen en caso de algún accidente de trabajo y cómo evitar riesgos en el trabajo. Agradecemos su atención en la presentación aquí mostrada.